El mensaje en esta tarde le he titulado Fe para todo tiempo. Fe para todo tiempo. Y hay que orar para tener fe como aquella viejita. Acababa de llegar a su casa, traía el mandado, había ido al súper y cuando abre la puerta de su casa, va a regresar a su carro, tiene que bajar las cosas y se da cuenta. ¿Qué cree que le pasó? No había sacado las llaves del carro, se le habían quedado adentro. ¿Alguna vez usted ha cerrado el carro con las llaves adentro? ¿Le ha pasado? A ver, levante su mano. Se quedaron las llaves adentro del carro. Entonces la viejita dice, en medio de la calle, levanta sus manos, hace una oración y dice: Señor, te pido que me envíes y me ayudes para que alguien pueda abrir mi carro. Y dice que mientras ella estaba orando, de repente llegó un hombre en una motocicleta con un parche en el ojo. No se veía de buen aspecto, se veía mal encarado. Se baja de la motocicleta, se acerca al automóvil, trae unas herramientas ahí medio extrañas, mete ahí unas cosas y en menos de 5 minutos abre el carro. Termina de hacer la oración la viejita y se acerca al Señor y le dice: gracias, buen hombre. Y el Señor le dice: no soy ningún buen hombre. Acabo de salir de la cárcel, 5 años de prisión por robo de autos. Y voltea a la viejita, levanta sus manos y dice: Señor, gracias porque no solamente me enviaste a alguien, sino me enviaste a un profesional. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay que orar para tener la fe de la viejita, ¿verdad? No le envió cualquier persona, le envió un profesional. Y el mensaje el día de hoy es fe para todo tiempo. Fe para todo tiempo. Acabamos de leer: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuevamente dice: por la fe. ¿Por la qué? A ver, diga después de mí: fe. ¿Por la qué? Por la. Entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y lo que está diciendo aquí es que lo que fue hecho de lo que no se veía. Por eso dice en el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y necesitamos fe para todo tiempo. Quiero que ahora me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 5. En todos los voy a estar leyendo hoy en la versión Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Prometo no tardarme mucho porque sé que hace mucho calor y algunos ya están empezando a derretir. De todos modos le conviene porque aquí tiene sauna gratis. Si le da mucho calor, ahorita ya está la alberca llena. Se echa un chapuzón y ya sale. Es verdad, hay una alberca aquí afuera que la tenemos llena. Dice, ya está ahí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así, ok, está en la pantalla. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigo leyendo, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? Entonces miren, todavía no pierdan la cita. Dice aquí las escrituras que hay un adversario, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora fíjese lo que dice el versículo 9. Al cual resistir, diga después de mí, resistir.
Más fuerte, resistir. Necesitamos, el mensaje de hoy le he titulado Fe para todo tiempo. Y necesitamos tener fe en todo tiempo. Primer momento donde usted y yo necesitamos tener fe, o primer tipo de fe, necesitamos fe para resistir. ¿Fe para qué? Resistir. Fe para resistir. Buscando en el diccionario la definición de resistencia es una fuerza contra otra fuerza. Una fuerza contra otra fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro hermano en Cristo, Mario. Él es entrenador de gimnasio y él nos podrá explicar más a detalle, pero como si uno quiere aumentar, fortalecer sus músculos, necesita meterle resistencia, ¿verdad? Y es una fuerza contra otra fuerza y eso va ejercitando eso, resistencia. Ahora, la fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, se requiere una fe de resistencia. Necesitamos tener una fe de resistencia. Aquí dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Necesitamos una fe de resistencia o una fe para resistir. Para resistir. Entonces, resistencia es una fuerza contra otra fuerza. Están las fuerzas del enemigo, las fuerzas de la oscuridad queriéndote acechar, queriéndote devorar. Pero por otra parte está la fuerza, y hace rato orábamos, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que hay dos fuerzas. La fuerza que viene de parte del Señor, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y la fuerza que viene del enemigo para devorar, para destruirte. Y hay un momento donde esas fuerzas hacen resistencia, porque tú estás queriendo buscar al Señor, estás fortaleciéndote en el Señor. Dice la Biblia, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Pero también están las fuerzas del enemigo. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Es decir, que para resistir al enemigo necesitamos estar firmes ¿en qué? ¿En qué? En la fe. Firmes en la fe. Firmes en la fe. Y fe para resistir. Hay momentos donde tenemos que aguantar. Hay cosas que usted y yo tenemos que aguantar. Una de las estrategias que a veces utilizan los boxeadores es esta, es resistir. Es aguantar por varios rounds los golpes, aguantar mientras el otro está ahí soltando los golpes y los ganchos. Una de las estrategias en el boxeo es resistir, es aguantar hasta el momento que el otro peleador se cansa. Entonces uno de los boxeadores empieza a soltar los golpes una vez que ya está cansado, que resistió, aguantó y puede llegar hasta dar el knockout. Y a veces en la vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, necesitamos fe para resistir, para aguantar, para soportar los ataques de la vida, los ataques del enemigo. La fe no va a venir por una simple oración. La fe no viene... sería tan ridículo como creer y decir, ¿sabes qué, Mario? Ora por mí para que mis músculos empiecen a crecer. Y me va a decir, pues te hago una rutina, vete al gimnasio unos meses y te doy, como si lo ha hecho y lo estoy siguiendo, tratando de seguir. O sea, por una oración no van a empezar a crecer mis músculos. Necesito yo ir a esas resistencias y estar ahí. Y voy a empezar a ver cómo los músculos, tomar proteína, cuidar mi alimentación, hacer resistencia, para empezar a ver cómo músculos empiezan a crecer, a fortalecerse. Lo mismo es con la fe. No hay un antídoto, no hay una pastilla, no hay una oración que te aumente la fe. Si tú le has pedido al Señor fe, te va a dar situaciones, te va a dar momentos que vas a tener que resistir, para que entonces la fe sea aumentado. Si alguno de ustedes el Señor les ha dicho que les va a dar el don de fe, déjame decirte que ese don no va a venir solamente por una oración.
Ese don de fe va a venir a través de circunstancias que vas a tener que pasar, que vas a tener que atravesar, resistencia, momentos de resistencia que van a hacer que se fortalezcan no tus músculos, sino tu fe. Y necesitamos fe para resistir, aguantar. Hay momentos donde tienes que aguantar y el enemigo está ahí lanzándote los golpes. Y tú tienes que aguantar, resiste. Hay guerras en el Antiguo Testamento que eran guerras de resistencia, donde solamente tenían que aguantar. Lo vemos varias veces en las Escrituras, luchas donde tenían que aguantar, no salir a aguantar, y a veces empezaban a cansar, se les empezaba a acabar las provisiones, pero Israel tenía que aguantar, tenía que permanecer, para que en el momento que el enemigo se cansara, entonces ahora sí salían. Y esas eran luchas de resistencia. Necesitamos fe para resistir. ¿Y de quién más podemos aprender de la fe? Sino del padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién? Abraham. A ver, dígalo fuerte. Abraham. Vamos a Hebreos 11, versículo 8. Voy a tratar de irlo más rápido para que no se me derrita. Hebreos 11, 8 dice: por la fe, ¿por la qué? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Por la qué? Versículo 9, por la fe, otra vez la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, dígalo más fuerte, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Recibió qué? Fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese casi muerto, aquí está refiriéndose otra vez a Abraham, dice casi muerto, o sea, ya Abraham era un viejito. Dice aquí casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El padre de la fe. Necesitamos fe para resistir, fe para aguantar los momentos duros de la vida. Fe para aguantar, pero también necesitamos fe para salir de esos momentos, fe para recibir. Cuando Dios le habla a Abraham, él tiene fe. Y Dios le da una promesa, y aunque no podía ver nada, él sale hacia donde Dios le iba a ir mostrando, y aunque no sabía a dónde iba a ir, él emprendió el viaje. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía que Dios estaba con él. Muchas veces Dios te va a requerir de cosas donde tú tienes que tener esa fe para aguantar, fe para resistir. Señores, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar? El tiempo suficiente. Hasta el momento que Dios sepa que estás listo para recibir la promesa. Aquí está hablando primero de Abraham. Dice Abraham era un hombre que estaba casi muerto. O sea, está hablando que estaba ya de edad muy avanzada. Y aparte, Sara era estéril. Pero Dios le da una promesa. Y pasan los años. Y Abraham necesitó una fe para resistir que incluso las burlas o las críticas, porque Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham se llamaba antes Abram, que significa el padre exaltado. Y Dios, aunque todavía no tenía ningún hijo, Dios le cambia el nombre y le dice: ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y ahí a Sara lo veía y le hablaba y le decía: padre de multitudes. Y la gente se reía, quizás se burlaba de él. No tenía ni un solo hijo, pero Abraham tuvo que tener esa fe para resistir.
los ataques, a resistir las burlas, las críticas. Y se le complicó más porque aunque él ya era viejo, su esposa era estéril. Necesitamos fe para resistir, fe para aguantar, porque hay momentos donde lo único que tienes que hacer es resistir, es aguantar, es esperar. Dice la Biblia, espera en mí, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Y vienen las luchas, los ataques. Por eso dice en Pedro, que leíamos en la primera carta del apóstol Pablo, al cual resistir, está hablándose de los ataques del diablo, al cual resistir firmes en la fe, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y está soltando los ataques. Y así como un buen boxeador, tú aguanta, resiste, porque va a llegar un momento donde se van a detener los ataques, y entonces estás listo para recibir, para avanzar lo que Dios te está dando. Necesitamos fe para resistir, pero también necesitamos fe para recibir, porque hay quienes se quedan en la fe para resistir. Estoy resistiendo, estoy aquí resistiendo, pero ahora Dios ya te quiere dar algo, cumplir la promesa, y a veces nos hace falta fe para recibir ahora la promesa, fe para recibir. Dios le dio una orden a Abraham y le dice: sal y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham no sabía a dónde iba, pero él tuvo fe para resistir durante años, que aunque no se había cumplido la promesa, estaba resistiendo, pero tuvo que tener fe también para recibir. Dice aquí, mira, es bien interesante, porque en Hebreos capítulo 11, en el versículo 11, Hebreos 11:11, acompáñame ahí. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Diga después de mí: fuerza. Dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerza porque creyó en Dios. Recibió fuerza para concebir. Es decir que Sara tuvo que tener esa fe, no solamente para resistir, sino fe para recibir, porque si Dios lo había dicho, aunque todo se veía, el pronóstico se veía desalentador. Dice que Abraham ya estaba casi muerto, o sea, estaba muy viejo ya, no tenía fuerzas, no podía tener relaciones con Sara, es lo que se está refiriendo. Y complicando más el escenario, Sara era estéril. Pero dice la Biblia que Sara tuvo fe para recibir lo que Dios le había dado, y Dios le dio esa fuerza para tener fe para recibir, y Sara recibió la fuerza porque creyó en Dios. Muchos queremos, antes de tomar decisiones, queremos asegurarnos. Bueno, voy a hacer esto, pero si tengo la seguridad de que me va a ir bien. Pero Abraham no tenía seguridad de nada, solamente tenía la palabra de Dios, y sabía que Dios lo había llamado. Y él iba hacia el camino para recibir por la fe lo que Dios le había dado. En el camino hacia el cumplimiento de la promesa del Señor, se te van a presentar sustitutos. Escucha bien, en el camino hacia la promesa del Señor se te van a presentar sustitutos a la promesa de Dios. No aceptes los sustitutos de la promesa de Dios. Ten la fe para resistir, para esperar, y cuando llegue el momento adecuado, ten la fe para recibir. Para recibir. Acompáñeme a Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fuesen. Necesitamos tener fe para el proceso. Número 1, fe para resistir. Número 2, fe para recibir. Necesitamos fe para el proceso. Fe para el proceso. Dice aquí las Escrituras que tenemos un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y en el contexto está hablando de Abraham. Abraham significa el padre exaltado, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Y Dios le cambió el nombre
Y aunque aún no tenía hijos, porque tenemos un Dios que Él llama las cosas que no son como si qué. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a resistir. Porque aunque las cosas se ven contrarias, tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y tenemos que aprender a tener esa fe para resistir y tener una fe para el proceso en el cual Dios nos está llevando. Romanos, ahí estamos en el 4, pero el versículo 18. Dice, Él creyó, está hablando de Abraham, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Está ahí? Está hablando de Abraham, está diciendo, otra versión dice que él creyó en la esperanza de Dios contra las muchas otras esperanzas. Es decir, lo que está diciendo que Abraham creyó y tenía la esperanza, tenía la fe, creyó, tuvo esa fe para resistir, fe para el proceso, aunque habían muchas voces alrededor, muchos diagnósticos que les decían lo contrario. Pero por eso en el contexto del versículo anterior dice que tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso él mismo dijo, no te vas a llamar Abraham, ya no te van a decir padre exaltado, ahora te van a decir padre de multitudes. Y aunque no tenía ni un solo hijo, lo que Dios veía en Abraham eran una multitud de gente, una multitud de personas, multitud de hijos. Y dice en la Biblia que Abraham tuvo esa fe. Continuó leyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. ¿Y no sé qué? Y no se debilitó. ¿En qué? En la fe. Esto significa que nuestra fe se puede debilitar. La fe se puede debilitar, pero aquí dice de Abraham, no se le debilitó la fe. No se debilitó la fe a Abraham. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó su fe. Pastor, ¿cómo se debilita la fe? ¿Cómo se debilita la fe? Porque la fe se puede debilitar considerando cosas de más. Escuche bien esto. Nuestra fe se puede debilitar. Dice aquí de Abraham que no se le debilitó la fe. Ahora, ¿cómo se puede debilitar mi fe considerando cosas de más? ¿Qué significa esto? Abraham, un viejo de ¿cuántos años? 100 años. ¿Alguien de aquí está por cumplir 100 años? No estamos tanto, ¿verdad? Es decir que ya no podía tener relaciones con Sara, ya no, estaba demasiado viejo, pero no consideró eso, aunque era una realidad. No estoy hablando de negar la realidad. Abraham sabía que su realidad era que estaba ya casi como muerto, que no podía tener relaciones con Sara, y era una realidad, pero no consideró eso, porque ya tenía una palabra de Dios. Y no solamente no consideró eso, hay otra cosa que él no consideró. Está ahí mismo en el versículo, en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no consideró esas cosas. Considerar demasiadas cosas debilita nuestra fe. No es negar la realidad. No es negar la realidad que tenemos. Pero sí es no considerarlas como lo hizo Abraham. De tal forma que tú y yo creamos lo que Dios dijo que iba a pasar, aunque fuera imposible. ¿Sí me estoy dando a entender? No es negar la realidad, pero dice Abraham que no se debilitó su fe porque no consideró que él ya era un hombre casi muerto y tampoco consideró que Sara era estéril. No lo consideró, era una realidad, pero no lo consideró. Aunque eran cosas imposibles, él creyó lo que Dios le dijo que iba a pasar, aunque el hombre dijera que era imposible. Aunque el hombre dijo que era imposible, no lo consideró. Versículo 20 dice,
Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, que necesitamos fe para el proceso, porque una vez que Dios te da una promesa, necesitas fe para resistir, necesitas fe para recibir, necesitas fe para el proceso. Y nuestra fe se debilita cuando empezamos a considerar cosas de más. No es negar la realidad, pero es no considerar aquellas cosas que van a debilitar nuestra fe. Por eso dice la Biblia que Abraham y Sara se fortalecieron en la fe. De que lo que para los hombres era imposible, para Dios era posible. Y eso es la fe. Y dice en el versículo 21, porque él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Es decir, esto no lo voy a considerar, es algo que es real, pero no lo voy a considerar porque voy a creer. Voy a tener la fe para creer. Y nuestra fe se debilita cuando empezamos a considerar cosas de más. Regresemos a Hebreos capítulo 11, pero ahora al versículo 17. Isma, ¿me ayudas con el pad? Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, otra vez la ¿qué? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue qué? Cuando fue probado. Necesitamos fe para las pruebas. Abraham fue probado. Abraham fue metido a pruebas. No solamente necesitas fe para resistir, necesitas fe para recibir, fe para el proceso, fe para las pruebas. Dice aquí en Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Fe para la prueba. Tu proceso termina cuando se cumple la promesa, y en ese proceso vas a necesitar fe para resistir, fe para recibir la promesa, y el proceso termina cuando recibes la promesa. Pero muchas veces después de la promesa, escucha bien esto, viene la prueba. Abraham ya había recibido la promesa, Isaac, pero muchas veces después del cumplimiento de la promesa, viene la prueba. Viene la prueba. Y necesitamos fe para la prueba. Y para no perder lo que Dios nos dio en el cumplimiento de la promesa. Porque en momentos viene la prueba y a veces perdemos la promesa de Dios. Porque tu proceso termina con el cumplimiento de la promesa. Pero poco después del cumplimiento de la promesa viene prueba. Y le pasó a Abraham. Recibió el cumplimiento de la promesa, tuvo fe para recibirlo, tuvo fe para resistir, tuvo fe durante todo ese proceso. Pero después Dios lo mete a una prueba y le pide que sacrifique la promesa. Y necesitamos fe. Por eso dice aquí en Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia,
Pero fíjate, por la fe lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, Abraham tenía fe para la prueba y dijo, si me vas a meter en esta prueba, no lo entiendo, pero tengo fe de que aún si lo mato, Él va a resucitar. Hablando de Isaac. Dice, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Necesitamos, por eso el título es fe para todo tiempo, fe para resistir, fe para recibir. Hay quienes tienen fe para resistir y han resistido demasiado, pero les hace falta fe para recibir. Hay quienes nos hace falta fe para el proceso, porque en ocasiones en el proceso vienen sustitutos de la promesa de Dios. Y tomas ese sustituto de la promesa de Dios y te quedas a mitad de camino, porque Dios tenía otras cosas para ti, pero aceptaste un sustituto. Necesitamos fe para la prueba, porque en momentos donde recibimos la promesa de Dios, después viene la prueba. Acompáñeme a Lucas capítulo 22. Y hoy les estoy hablando de la fe, porque es uno de los temas que más me llenan, me apasionan, y más en los que siento que el Señor me ha metido, me ha probado, y que es necesario para todo creyente, la fe. Mire, Lucas capítulo 22 versículo 31. Y antes de continuar, tenía un montón de temas y cosas que voy a hablar a la iglesia, y tenía fe. Entonces anoté todos los momentos donde siento que he necesitado la fe, donde a veces se me ha debilitado, y se los estoy compartiendo con ustedes, porque la fe es necesaria para poder agradar a Dios. Miren, vamos a ver aquí, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjese lo que está ocurriendo. Es Jesús hablando con Pedro. Es Jesús unos momentos despidiéndose de Pedro, porque va a venir, sabe que va a venir la cruz, y es de los últimos momentos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Nuevamente, otra vez, ¿la qué? La fe. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Necesitamos fe para volver. Fe para volver. Miren, algunos han sido golpeados por pérdidas, por situaciones difíciles. Aquí está hablando Jesús con Pedro, le dice: Satanás te pidió para zarandearte, y lo va a hacer, y lo hizo. Pero yo oro que la fe, que tu fe no falte. Pero le dice, porque tenía un motivo. Porque habiendo vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que a veces circunstancias nos desestabilizan, debilitan nuestra fe, y por momentos nos desconsolamos, nos sentimos desamparados, nos apartamos. Y eso Jesús lo sabía que iba a pasar en Pedro, y que muchas veces pasa en cada uno de nosotros. Pero aquí dice: yo oro que tu fe no falte. Y una vez que pases ese proceso de prueba, porque vas a salir de ahí. Dice: vuelvas, tengas esa fe para volver, porque muchos no vuelven. Tú tengas esa fe para volver, y entonces afirmes a otros.
porque algunos han sido golpeados por situaciones, por crisis, por pérdidas, pero volverás lleno de fe para animar a otros y para fortalecer a otros que están pasando por el mismo proceso que tú pasaste. Es lo que le está diciendo a Pedro. Vas a volver, va a haber un momento de zarandeo donde a lo mejor se te va a desestabilizar la fe, van a haber dudas, incertidumbre, tantas preguntas que no encuentras respuesta, pero necesitas tener fe para volver. Y no solamente para volver, sino para afirmar a otros y para que puedas animar y puedas fortalecer a otros que están pasando por el proceso que tú ya antes pasaste. Necesitamos fe para volver. Regresemos a Hebreos capítulo 11. El día de hoy mis apuntes no están tan ordenados como normalmente trato de hacerlo. Simplemente quise anotar varias ideas que creo es necesario para que nosotros podamos alcanzar los propósitos de Dios por la fe. Por eso Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice, de hecho todo el capítulo 11 de Hebreos es el salón de la fama de la fe, de los hombres de fe. Nos enumera a todos los hombres de la fe. Y es bien interesante cómo ninguno de ellos fue perfecto, ninguno de ellos no es que no tuvo errores, no metió la pata, no la regó, en algún momento no se le debilitó la fe. Pero en Hebreos capítulo 11 versículo 24 en adelante dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí viene lo interesante, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Está hablando de Moisés. Está hablando de Moisés, que dice que por la fe, y fíjese, Moisés vivía en la ley, no vivía en la gracia. Y aún Moisés fue justificado por su fe. El escritor de la ley no vivió por la ley, vivió por la gracia, vivió por la fe. Y está diciendo que no importándole siendo llamado hijo de la hija del faraón, no le importó los deleites temporales, sino que tuvo por mayores riquezas el vituperio, o sea, los padecimientos, los tiempos de prueba, de procesos, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, él sabía que había un galardón, que había una recompensa que él iba a recibir por los esfuerzos que estaba haciendo. Y tenía puesta algún día, sé que algún día el Señor me recompensará por esos años de servicio, por esos años de entrega, por esos años de fidelidad al Señor. Él me va a recompensar. Y dice que eso le animaba, eso fortalecía su fe. Pero también el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir que Moisés por la fe veía dos cosas. Veía al invisible. ¿Quién es el invisible aquí? Es Dios. Dice, por la fe él se mantenía mirando a Cristo, pero también mirando la promesa que Dios le había prometido. Necesitamos mantener nuestra vista, nuestros ojos en el invisible, aún en la prueba, aún en las tormentas, aún en la dificultad, para que podamos mantener también la mirada en la recompensa, en la promesa. Moisés tenía la mirada en Cristo, en el invisible, y por eso podía mirar también la recompensa. Hay quienes solamente miran el galardón, miran la recompensa, pero dejan de mirar a Cristo. Pero necesitamos mirar a Cristo para poder mirar la recompensa, y para eso necesitamos fe. Fe. Voy al versículo 32, de ahí de Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Quiero detenerme aquí y terminar con Gedeón. Voy a hacer un pequeño repaso y termino con Gedeón. Necesitamos fe para resistir.
Necesitamos fe para recibir, fe para los procesos, fe para la prueba, fe para volver. Y aquí hablando de Gedeón, también es mencionado. Gedeón en un momento donde se escondía, se estaba escondiendo porque guardaba el trigo. Estaba teniendo fe, estaba resistiendo. Lo que te decía, te hablaba de la fe para resistir. Él estaba resistiendo porque los enemigos de Israel venían y les robaban el trigo, le robaban todo, incluso las armas. Entonces Gedeón le tomaba el trigo antes de que vinieran los madianitas, iba y se escondía, y llevaba años teniendo fe, resistiendo. Y hay quienes se han quedado ahí solamente, yo estoy aquí resistiendo. Gedeón hasta ese momento solamente había tenido fe para resistir. Pero un día en la historia de Gedeón vino el Señor y le dio una estrategia con la cual iba a tener victoria, con la cual iba a triunfar. Y entonces hay todo un proceso en la vida de Gedeón, y pasa solamente de tener fe para resistir a tener fe para recibir, porque un día Dios se le presenta, le dice la estrategia de cómo van a vencer a los madianitas, y viene un proceso en la vida de Gedeón. Vienen momentos de prueba, momentos de duda, y entonces tiene un ejército de 32,000 soldados con los madianitas. Apenas iba a ser un ejército que a lo mejor le podría hacer cosquillas al ejército de madianitas. Pero Dios hace algo. Gedeón ya estaba listo con esos 32,000 israelitas para pelear contra los madianitas. Pero Dios se lo reduce. Le dice, no, son muchos. ¿Y saben a cuántos le redujo Dios el ejército a Gedeón? Hasta hay una película. ¿Los qué? Los 300. De 32,000, le dice, nada más sácame de ahí el diezmo. 300 nada más. Contra el numeroso ejército de los madianitas, no era nada. 300 no eran nada para combatir a los madianitas. Pero Dios le había dicho, 32,000 son muchos. Y le quitó 29,700 soldados. Se los quitó Dios. Sabes, hay veces, escucha bien eso que te voy a decir. Hay veces que Dios te quita cosas. A Gedeón le quitó 39,700 soldados con los cuales se sentía seguro. Dios se los quitó, le dijo, te voy a dejar nada más 300. Y hay veces donde Dios nos quita cosas, pero no nada más para quitárnoslas porque sí. Principalmente yo he aprendido que a veces Dios nos quita cosas por dos propósitos. Una, para que Él y solo Él sea el que sea glorificado en nuestras vidas. Y segunda, para que en ese momento lo conozcas más. Son dos cosas que yo he encontrado que, porque a veces Dios nos quita cosas. A Gedeón le quitó la mayoría, solamente lo dejó con 300, porque dijo, si ganas con esos 32,000, cualquier humano lo puede hacer, eso cualquiera lo puede hacer. Pero con 300, todos van a saber que solamente fui yo el que te dio esa victoria. Dijo, son muchos. Y a veces Dios quita cosas de nuestra vida para que solo Él sea glorificado en nuestra vida, porque lo que para el hombre era imposible, para Dios es posible. Y no quedará duda que solamente fue Dios el que te pudo ayudar en esa pérdida, en esa traición, en esa decepción, en esa enfermedad. Y no quede duda que solamente fue Dios el que te pudo ayudar y hacer posible lo imposible, y en ese proceso le conozcamos aún más profundo. Por eso necesitamos tener fe para la victoria. Y Gedeón necesitó tener fe para la victoria. Se quedó con 300 solamente. Y Gedeón no tuvo nada más que hacer sino obedecer a Dios. Yo quisiera que usted se pudiera poner de pie en esta tarde, ya estamos terminando. Le prometí que esta vez no me iba a tardar mucho.
medio lo cumplí. Ya estamos terminando. Fe. Mi fe no es la misma después de que tuve que pasar con mi hija, la mayor, Camelita, más de 30 días, ella en el hospital de La Raza, ahí en la incubadora, porque nació de 31 semanas de gestación y pesó 1,5 kilos y midió 39 centímetros y fue muy complicado. Y mi fe no fue la misma después de que la pudimos cargar en nuestros brazos y después de más de 30 días de haberla dejado ahí internada, la pudimos tener en casa. Mi fe creció. Mi fe no fue la misma después de que fuimos 3 años después de esa situación, fuimos a ver a un ginecólogo porque mi esposa se sentía un poquito mal y nos dieron la noticia de que estaba embarazada. Se sintió mal. A la siguiente semana fuimos a ver al doctor, y un doctor que era cristiano, y nos dijo, no hay vida en el vientre de tu esposa. Mira, y nos enseñó el ultrasonido. Mira, el saquito que se tenía que formar ya no tiene forma circular o ovalada, está mal, está chueco, ya no hay vida ahí. Se ve que ya está, se ve que se formó, pero no hay nada dentro. Y nos dijo, ya sabes cuál es el proceso que hay que hacer. Pero mi fe no fue la misma hasta que 9 meses después pudimos cargar en nuestras manos a Betel, nuestra segunda hija. Y mi fe no es la misma ahora en este proceso también, en el cual Dios ha hecho el milagro en la vida de mi mamá. Pero la fe no viene por una simple oración. Yo puedo orar por ti para que tu fe no falle, pero no puedo orar por ti para que Dios te dé fe, porque esa solamente te la da Dios. ¿Y sabes cómo te la da? A través de pruebas, a través de procesos, a través de situaciones adversas. Si Dios te dijo que te iba a dar el don de fe, prepárate, porque la fe va a venir por las situaciones adversas y vas a tener que tener fe. A mí me lo dijo, ustedes lo escucharon, antes de que pasara toda esta situación con mi mamá. Varias veces el Señor me habló que me iba a dar el don de fe, y yo sé lo que significa eso, porque ya lo viví con Camila, lo viví con mi segunda hija y con otras situaciones adversas. Y nunca hubiera esperado que pasó la situación que aún actualmente estamos viviendo con mi mamá. Un estado vegetativo, una muerte cerebral. Pero Dios volvió a hacer el milagro para que solamente Él sea el que sea glorificado y lo pueda conocer aún más. Y esa es una fe para triunfar, para vencer. Pero antes necesitas tener fe para resistir. 67 días resistiendo. Le he tomado y les he querido subir, pero me he aguantado. Pero cada vez que voy al hospital le tomo foto, hago videitos de esas escaleras. Horrible que se siente subir esas escaleras hasta el segundo piso. Fe para resistir. ¿Qué me va a decir el médico? Fe para el proceso, fe para la prueba. Y yo te cuento de lo que yo estoy viviendo, pero sé que tú también necesitas fe para resistir. Porque va a llegar un momento del enemigo, va a detenerse de golpearte y tú estás listo para, como mi hermano Belding, cómo va el knockout contra el enemigo. Fe para recibir, fe para el proceso, fe para la prueba, pero fe para triunfar. Levanta tus manos en alto. Levanta tus manos en alto. Me encantaría que mi oración te impartiera fe. Me encantaría decirte, mírame unos momentos. Me encantaría que Mario me dijera, mira, tómate esta pastilla y mañana vas a tener unos músculos como los míos. Me encantaría que eso pasara. Pero no es así. Me manda al gimnasio. Lo mismo es con la fe. Me encantaría que hoy orara por ti en la fe. Pero la fe viene a través de las pruebas. Levanta tus manitas.
Señor, hoy oro como tú oraste sobre la vida de Pedro. Le dijiste, el enemigo ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo oro para que tu fe no se debilite. Señor, aquí está tu iglesia, aquí estamos tu iglesia. Necesitamos fe para resistir, Señor, porque a veces los ataques del enemigo son duros, son fuertes, y necesito resistir, necesito aguantar. Aguanta, resiste, dice el Señor, resiste. La fe viene a través de las pruebas. Y hay varios de ustedes, y puedo, por el don de palabra de ciencia, puedo sentir en mi espíritu que hay algunos de ustedes que te has cansado. Ya le has dicho al Señor, ya me cansé de esta situación. El Señor te dice, te doy fe para resistir. Resiste más, un poco más, resiste un poco más, porque va a haber un momento del enemigo se va a detener y estás listo para el contraataque. Por eso dice la Biblia, resistir al diablo, firmes en la fe. Algunos, Señor, necesitamos fe para recibir, porque hemos resistido tanto, pero nos hemos quedado solamente en resistir, y nos hace falta esa fe para ahora recibir, no considerando como Abraham, que era un hombre casi muerto, o su esposa estéril, no considerando otras cosas, sino sabiendo que es fiel el que dio la promesa. Necesitamos fe para el proceso, Señor. Varios de los que estamos aquí estamos en un proceso de ser mudados, de ser transformados, de ser llamados por ti, y estamos en un proceso. Señor, dame fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver, como le oraste con Pedro, para que tu fe no falle, y cuando hayas vuelto afirmes a otros, porque hay un proceso. Y hay un momento donde el diablo te ha zarandeado, te ha sacudido, y tu fe se ha debilitado, se ha sangoloteado, y has tenido fe para resistir, pero vas a volver. Y vas a confirmar a otros hermanos, vas a animar, vas a fortalecer, porque sabrás que Dios, aún en esas pruebas, Dios siempre estuvo, y vas a poder fortalecer a otros que están pasando por pruebas que tú en un momento pasaste, y vas a poder animarles. Pero también hoy oro, Señor, por esa fe para la victoria, para triunfar, para vencer, así como con Gedeón. Hubo un momento donde tú le quitaste la mayoría de su ejército. Y hay veces donde tú nos quitas cosas, Señor. Nos quitas personas, nos quitas cosas o situaciones que nos han dado seguridad, con dos propósitos: para que solamente tú seas glorificado y para que te conozcamos más. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tu iglesia nunca se debilite en la fe. Al que necesita fe para resistir, ayúdale, dale las fuerzas. Al que necesita fe para el proceso, ayúdale. Al que necesita fe para la prueba, al que necesita fe para volver, para recibir y tener la victoria. Señor, las pruebas producen en nosotros un cada vez más grande y mayor peso de gloria, por lo cual estoy seguro, por eso dijo el apóstol Pablo, que esta leve tribulación momentánea va a pasar, pero está produciendo un cada vez mayor y más grande peso de gloria. Peso de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, Señor. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Queremos ser una iglesia de fe,
una iglesia que pueda andar y caminar en la fe. Tu palabra dice que cuando tú regreses, ¿será que hay fe en la tierra? ¿Será que hay fe en la tierra? Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escucha bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que nos haga falta cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Señor, en el nombre de Jesús, hombres y mujeres de fe, fe para todo momento, fe para cada etapa, fe para cada temporada de nuestras vidas. Aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Queremos ser como Jesús. Queremos ser como Jesús. Queremos ser como Jesús. Hoy oro, Señor, por fe. Por fe. Aumentanos la fe, le dijeron los discípulos a Jesús. Señor, aumentanos la fe. Y la fe vino. Pero vino por las distintas y diversas pruebas. Pero ellos salieron vencedores. Así seremos cada uno de nosotros. Así seremos cada uno de nosotros. Fe, 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 fe. Necesitas fe para resistir. Resiste un poco más. Resiste un poco más. Resiste un poco más. Resiste un poco más. Algunos han resistido demasiado y ahora el Señor te dice: necesitas fe para recibir, para que ahora puedas recibir. Fe para tu proceso. Fe para tu proceso. Fe para tus pruebas. Fe para salir vencedores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayuda mi fe. Dile, toma un momento y dile: Señor, ayuda mi fe. Ayuda mi fe. Hazla crecer, Señor. Hazla crecer. Que no salga de las tribulaciones. No salga de las pruebas igual. Que puedas salir fortalecido en la fe. No quiero salir de las pruebas igual. Quiero salir fortalecido, fortalecido en la fe. Quiero ser como Jesús. Aumenta la fe. Aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe. Espera un minutito así. Creo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, está trayendo una impartición de nuevas fuerzas para ayudarte a crecer la fe. Para ayudarte a crecer la fe. Dice la Biblia: por la fe taparon bocas de leones. Por la fe hicieron proezas. Por la fe
hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Espíritu de Dios, ven, ven. Quita toda carga, quita todo peso. Haznos descansar en ti, Señor. Descanso en ti. En el nombre de Jesús.